Mis hermanos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy le vamos a hablar madres que tienen preferencia con los bebés. Este es un tema muy importante porque a la vez nos va a ayudar a muchas mamás que hoy en el día tenemos que tener mucho cuidado porque es un factor que está perjudicando tanto en la vida cristiana como en la secular. Y tenemos que ayudar en ese tema tan importante. Nosotros algunos versículos aquí en la palabra de Dios que ha venido por muchos años enseñándonos a la familia, cómo nosotros tenemos que ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros niños, para que el día de mañana ellos sean hombres y mujeres en la sociedad integrada, con felicidad, con motivaciones y con mucho futuro. Es un tema muy importante que nos ayuda a todos nosotros. Y aquí lo vamos a ver en Génesis 27, 8, 27, 6 también, en donde nos habla aquí de una madre que tenía mucha preferencia, pero a la vez también podemos ver, porque está aquí en medio de su palabra santa y preciosa, desde el principio del mundo, como Dios fue tratando nosotros y cada uno de nosotros, y como Dios también fue usando a ciertas mujeres para ayudar a su propósito aquí en la tierra. Pero yo no voy a tomar este tema no como un tema contradictorio de la palabra de Dios o para confundirnos. Yo voy a tratar este tema aquí en Génesis 27:6 con la única razón de que nosotros podamos entender, porque nosotros podemos ver que la Biblia, en ella encontramos muchos valores. Nosotros todo lo que queremos conseguir en la vida no lo podemos, ir a un otro libro que cualquier persona con mente humana lo puede sacar. Lo podemos conseguir aquí en la Biblia, tanto en lo emocional como en lo espiritual, como lo físico. Aquí la Biblia encierra muchas palabras muy importantes para la conducta de todos nosotros, la conducta del ser humano. Y este es un tema muy importante en que cuando yo viví muchos años en Ecuador, yo soy ecuatoriana de padres ecuatorianos, americana aquí para gloria y honra de Dios. Tuve la oportunidad de trabajar con familias, con niños, y pude ver muchos factores que a veces había muchos problemas, como nosotros nos dirigíamos a nuestros hijos, cómo lo tratábamos, sin saber que estábamos haciendo una conducta intachable o un carácter rebelde. Y aquí podemos ver uno de estos casos. En Génesis 27:6 nos habla de una madre. Vamos a leer un poquito de la palabra para no salirnos de contexto y tener más conocimiento de cómo la palabra nos instruye. Y lo vuelvo a repetir una vez más, no es que estoy en contra de la palabra que se está hablando aquí, porque esto fue un fin de Dios, un propósito de Dios, que Dios usó a esta mujer. Yo estoy para la razón de que cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, a que nuestros hijos no vayan a caer en esa situación en un futuro. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aquí en Génesis 27:6 dice: Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Traerme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga, y en presencia de Jehová antes que yo muera. Lo vamos a dejar ahí. Vemos que esta mujer en la Biblia, bíblicamente, ella es usada, pero no vamos a llegar a ese tema. Lo que yo quiero es que todos nosotros tomemos en cuenta que a veces la seducción o la persuasión es muy perjudicial para nuestros hijos. Vemos que ella quería un logro ante Jacob, porque cuando ella le estaba hablando era Jacob,
y Esaú, su hermano. Pero vemos cómo ella persuade a Jacob. El niño aún no lo quería hacer, Jacob no lo quería hacer, porque él sabía que había muchos factores que podía desde ya, antes de hacerlo, podían fracasar. Porque como su mentalidad no era al grado que tenía su mamá Rebeca, él ya se imaginaba ya que ese plan no podía ser. Pero ella dijo una palabra, cuando él no lo quería hacer, le dijo que si había maldición que cayera sobre él, no sobre él, porque ella era la que lo estaba visitando. Y a veces nosotros decimos esas palabras, hazlo y que eso caiga sobre mí, sin saber que la palabra de Dios dice que Él pesa nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras actitudes, que nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios todo lo que Dios nos ha dado, tanto en lo emocional, tanto en lo espiritual, tanto en lo físico y tanto con toda la heredad, con nuestros hijos, con nuestros bienes. Nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios. Podemos ver cómo esta mujer le dice a su hijo que todo caiga en peso sobre ella. Ella le dijo, ve y hazme caso. Jacob se vio muy comprometido con su mamá. Él fue, hizo lo que su mamá le dijo y le trajo todo lo que su mamá le dijo. Cuando vemos que Jacob le trajo todo lo que su mamá le dijo, vemos la falta gravísima que estaba cometiendo Rebeca. Estaba cometiendo mucha falta. ¿Qué estaba haciendo de Jacob al decirle que hiciera, que él tenía que recibir una bendición de su hermano el mayor? Vemos que ella está conduciendo a su hijo a ser un usurpador, a ser un mentiroso, a no ser honesto con su padre, un mentiroso. Y entonces estamos viendo toda la falta que está cometiendo con ese niño, todo lo que está induciendo. Jacob obedientemente obedeció a su mamá. Él sabía que había muchas cosas que él no era de su hermano, porque podemos ver que Esaú era peludo, tenía demasiado vellos en su cuerpo. Podemos ver que él sabía cocinar exquisito y él no lo sabía hacer. Jacob no sabía cocinar, que incluso hasta un día le dijo todo lo que él hacía. Pero también podemos ver que era un propósito de Dios. Porque Dios a veces demanda que los seres humanos seamos un poquito más, en ese sentido, como más arriesgados. Pero en este caso yo no quiero llegar a esta parte de la palabra de Dios. Yo quiero llegar a una madre, cómo logra y lucha con tal de conseguir que ese hijo logre su propósito. ¿Cuál era el propósito en este caso que tenía que seguir Jacob? Era una bendición. En aquellos tiempos siempre se daba la bendición al primer hijo, al primero. Pero también sabemos que ellos eran gemelos y que el uno salió primero que el otro. Pero vemos el propósito de Dios en Jacob más adelante, en la trayectoria de la palabra de Dios. Vemos de dónde vino sus 12 tribus. Pero vamos a esta madre que logra su objetivo, logra enseñar a su hijo que sea un usurpador, que cambie su identidad, que cambie su nombre, que cambie sus pensamientos, que no se ponga como el pensamiento de Jacob, sino como Esaú, que vaya a su padre y le mienta. Vemos cómo esta madre hizo de esa persona una persona completamente lo contrario a lo que nosotros las madres queremos que hoy en día sean nuestros hijos. Pero también nos damos cuenta cómo él llega y hace el plan de su madre por obedecer a su mamá. Cómo él
llega a ser y a pedir la bendición y a engañar a su propio padre. Pero no le fue nada bien, porque cuando él llegó, aún su papá se daba cuenta que había muchas cosas de que le dijo, pero hijito, tú tan rápido hiciste ejercicio y tan rápido lo hiciste todo. Y le dice, aún con el padre, porque estaba tan anciano y él quería comprobar ciertas cosas que tenía, ciertas cualidades que tenía su hijo, le dice, ven acá mi vida, ven acá, y lo agarra y lo toca, y podemos ver que ese papá le toca sus vellosidades y dice, este es mi hijo. Y vemos cómo el padre le dio una bendición. Después de que le dio la bendición, ya no había más bendición. Pasó de que él se fue y cuando llegó, ya el que tenía que recibir la bendición, porque era su hermano mayor. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llegó tan tarde? Porque ahí vemos que hubo una madre que motivó a su hijo a hacer ese engaño. Entonces él lloró amargamente. Y aparte de haber llorado amargamente, se llenó de mucho resentimiento y de mucha tristeza en su corazón. Y cuando él se llenó de tristeza y corazón, él salió. Pero de pronto él escuchó que su padre le decía a Jacob, vete a donde el hermano de tu madre y allí no vayas a agarrar mujeres por el camino, sino que tiene que ser mujer que venga de la misma descendencia. Entonces él dijo, a mi padre le está diciendo esto a mi hermano, pues yo voy a hacer lo contrario de lo que mi padre le está diciendo a mi hermano. Voy a agarrar a las mujeres que tengo por cuanto en el camino. Ya estaba desobedeciendo. Ya se estaba llenando su corazón de odio, de dolor, de angustia, de desesperación, porque él se había sentido frustrado, engañado, burlado de su madre y de su hermano, discúlpeme hermano, de su hermano. Y eso es lo que está pasando hoy en el día. Nosotros los padres muchas veces tenemos preferencia con un hijo, sin saber que le estamos dañando su integridad, su amor, su dulzura, y sin saber que estamos haciendo un enemigo de su propio hermano, un enemigo de su propio padre, un resentido social, que cuando vienen a ver, van a una escuela y no tienen conducta, van a una iglesia y no tienen conducta, se casan con su esposa y no tienen conducta, porque de ese niño o de ese ser humano hicieron de muy pequeño una raíz preferencial. Ese niño no le dieron la suficiente dedicación que se necesita hoy en el día para que una persona tenga todo lo que se necesita para un buen crecimiento, para una buena sociedad. No la tenía. Entonces estamos viendo un resentido social. Yo he podido ver en muchos sitios, cuando hay personas que tienen ese tipo de problemas. Cuando Dios vino y trata directamente con el hombre, tuvo que tratar primeramente con su autoestima. Muchas personas han sido afectadas con su autoestima. Han habido personas que han sido tan rebeldes porque han sido heridos desde muy pequeños. Hoy en el día hay mucho resentimiento social y sobre todo esto viene desde un mismo hogar, Muchas veces nosotros los padres, sin darnos cuenta, estamos conduciendo a que nuestros hijos tengan problemas cuando sean adultos con nuestras actitudes. Nosotros somos padres que a veces no sabemos disciplinar o ayudar a nuestros hijos. Yo tengo una pequeña meditación, que yo siempre lo he dicho y donde quiera que yo viva. Esta meditación es de una madre que no sabía criar a su hijo. Y esta madre siempre, cuando la policía venía y le decía, su hijo hizo esto, su hijo trajo de la escuela los libros de sus amiguitos, la madre dijo, nunca trajo libros, mi hijo es un niño bueno. Y cuando un día la policía les
había robado una bicicleta. El niño llegó con la bicicleta en la casa y lo que hizo su madre fue ocultar esa bicicleta y le dijo a la policía que su hijo no se había llevado esa bicicleta. Y el día de cuando el niño creció fue un delincuente más grande, que cuando él ya tenía la cadena perpetua, ¿sabe lo que pasó? Que él mandó a buscar a su madre. Le dijo, tú tienes un último deseo, dime cuál es ese último deseo. Y él sorprendió a todos los jurados y jueces y le dijo, mi último deseo es ver a mi madre. Eso fue tan conmovedor que todo el mundo lloraba con las lágrimas en sus ojos cuando mandaron a buscar a su madre. Y su madre, una viejecita que llegaba con su hombro corcovado, y se acerca al hijo y todo el mundo ahí llorando y llorando viendo a esa madre que se acercaba a su hijo, queriendo ver su último deseo a su madre. Y cuando le dice, madre, acércate, su madre se acercó. ¿Y qué fue lo que le hizo este hijo a su madre? Le sacó un pedazo de oreja y todo el mundo se sorprendió y le dijo, maldita eres, porque cuando robé mi primer lápiz en escuela nunca me dijiste nada, cuando robé mi libro tampoco, cuando robé mi primer bicicleta me ayudaste a esconderla para que los policías no la vieran. Y hoy, por tu culpa, estoy aquí y voy a ser muerto, porque si tú me hubieras ayudado cuando yo te necesitaba, yo no hubiera estado aquí. Por eso nosotros, padres, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos en su debido tiempo. A veces es muy doloroso corregir a un niño, pero la corrección no es nada malo. El castigo es malo, porque tú no puedes maltratar a un niño como para mandarlo a un hospital a que se muera o matarlo a un niño de hambre, pero tú sí puedes hacer algo. Tú puedes darle la palabra, porque nada convence al hombre de su maldad, solo la palabra de Dios. Hablarle a Dios, hablarle de Dios, cuán grande y cuán misericordioso es nuestro Dios en nuestras vidas. Y tú verás una conducta buena en ese niño. Verás un niño desarrollándose con su salud mental saludable, de que ese niño va a crecer sano tanto en lo espiritual como en la vida secular, porque no va a ser un niño conflictivo, va a ser un niño de amor, va a ser un niño de comprensión, va a ser un niño que cuando te quiera que vaya, va a decir, pero qué lindo que es este niño, qué lindo que es esta niña. Pero ¿por qué? Porque eso se refleja y eso se ayuda en el hogar. Tú no vengas a decir que la escuela, que te echaron a perder a tu hijo, o los niñitos del barrio que te echaron a perder a tu niño, o a los niños del edificio que te echaron a perder a tu hijo. No. Toda conducta y toda buena educación viene de ti, viene de tu hogar, viene de tu casa, no viene del círculo donde tú vivas. Eso es el círculo donde tú lo hagas en tu casa. Tú puedes hacer escuela bíblica en tu casa, tú puedes hacer esas reuniones familiares, tú puedes hablarle de la Biblia. Hay muchas historias bíblicas que uno puede hablarle a sus hijos, historias muy lindas, que esas historias nunca se olvidan de nuestra mente, de nuestros corazones, cuando el niño a tiempo la palabra de Dios. Evita que haya delincuencias juveniles. Hay niños que no tienen el amor de Dios y uno no los puede abusar, porque esos niños no han tenido la oportunidad de ir a una iglesia, no han tenido la oportunidad de un padre que le hable de la palabra de Dios y del temor de Dios. No se justifica, pero tú y yo que estamos en un conocimiento de la palabra de Dios, hablarle al niño, instruirlo al niño, para que el día de mañana no sea tu vergüenza, sea una bendición para tu vida y una bendición para ese niño. Porque si tú lo ayudas en su niñez, el día de mañana tú te vas a evitar muchísimos problemas. Tú no vas a tener
más ese dolor de cabeza de dónde estará tu hijo, dónde estará tu hija. Estará muerto por medio de una pandilla, estará muerta por medio de un SIDA. No, porque tú lo ayudaste a tiempo. Aún estamos a tiempo para poder ayudar a nuestros hijos. Esta es mi pequeña meditación y agradezco mucho que tú me hayas atendido. Gracias por haberme escuchado y dele like para más videos y que Dios me los continúe bendiciendo grandemente, declarando la paz en Cristo Jesús en cada uno de sus hijos.